Bueno, ahora sí, les vamos a ofrecer esta entrevista. Prepárense física y mentalmente para atender a qué es lo que falla a la hora de entrenar, por qué lo abandonamos, cómo nos planteamos el hacer un ejercicio físico. Para ello hablamos con el entrenador físico Manu Santana. Hola, Muy ¿qué buenas, tal? Bueno, Manu, esto te lo habrán dicho 1000 millones de veces, ¿verdad? Yo creo que casi todas las personas que están en tus manos pues tienen recaídas, altos y bajos, les falta motivación, pero para eso estás tú, para analizar a cada uno su situación y no dejarles que se vengan abajo. ¿Qué errores cometemos? ¿Por qué abandonamos el ejercicio físico cuando empezamos con tantas ganas? El otro día estaba pensando, digo, se suele hablar mucho de los eneros, los septiembre, ¿no? Como esa vuelta a hacer ciertas cosas, pero luego poco se habla también de los octubre, de los noviembre, de los febreros, marzo, que suelen ser meses en los cuales dejamos de realizar ciertas prácticas, ya sea en modo de hábito saludable o actividad física, y sería interesante repasar un poquito o entender qué cositas nos llevan a por encima de las ganas que teníamos el mes anterior, ahora perder ese hábito o esas ganas, ¿no? Manu, yo creo que de este tema pocas personas han hablado, ¿eh? Es cierto que el ejercicio físico es recomendable y siempre lo estamos diciendo, pero al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos 10 meses restantes en los que ya hemos empezado el ejercicio y empezamos a abandonar? ¿Por qué ocurre y cómo debemos hacerlo para que no ocurra? Pues yo creo, y lanzo hoy una idea, que es el hecho de que tenemos que, tanto entrenadores como entrenados o entrenadas, tenemos que hacer una serie de preguntas que pueden ser interesantes a la hora de entender por qué la adherencia no es lo suficientemente relevante como para poder mantener ese nivel de entrenamiento o ese nivel de hábito que hemos podido intentar plantear en ese mes inicial o en esos 2 meses iniciales. Pues me gusta mucho que unas al entrenador y al entrenado o a la entrenadora y entrenada, porque esto no depende solo del entrenador, ojo, hay que tener un trabajo en equipo y hay que estar poniendo de nuestra parte también. No vale decir, no, es que no me motivo. Bueno, pues si no te motiva tienes un trabajo por hacer. Así que, Manu, vamos a ver esas preguntas, ¿cuáles serían para que esto no ocurra? Pues me hice una serie de preguntas que en cierta medida creo que tienen sentido con todo esto de lo que estamos hablando. Y en primer lugar, repito, estas preguntas deberían de hacerse tanto el profesional que entrena como la persona humana que está siendo entrenada, ¿no? Y la primera pregunta es sencilla, ¿tienes interés por entrenar? Es decir, ¿te interesa entrenar o ese entrenamiento viene prescrito por otra persona? Que en ese caso ya sería otro tipo de pregunta, pero ¿a ti te interesa entrenar? ¿Tú te levantas de la silla diciendo, oye, me apetece? Bueno, la primera pregunta creo que es la mejor, porque muchas veces nos lo ponemos como una especie de obligación. Entonces ahí ya hay un problema, ¿no? No nos apetece, sino que nos obligamos y ahí es cuando quizá empiece a fallar. La primera pregunta, ¿te apetece entrenar o es una imposición, por ejemplo, médica? Vale. Efectivamente. Efectivamente, si es una imposición ya sabemos cómo ocurre con la dieta, lo que va a pasar con el entrenamiento. Pero claro, en esta pregunta tenemos que intentar entender no el fin, que sería perder peso, ganar masa muscular o recuperarse de una lesión, sino el propio hecho de entrenar. Es decir, ¿te interesa entrenar? ¿Tú vas porque te gusta? ¿O simplemente, como has comentado muy bien, es una prescripción? Esa pregunta es fundamental. Y una vez ¿qué ocurre cuando cambiaría el entrenamiento, la forma que debemos de entrenar, si la pregunta es, por ejemplo, porque si nos apetece está claro que ahí es una maravilla, ¿no? Es lo más fácil para la persona, para el entrenador y para la persona. Pero ¿y si es una obligación que nosotros mismos nos ponemos o que nos viene ya un poco prescrita por algún doctor? Hombre, a ver, es que
posiblemente la mayor parte de las personas que vienen a entrar con nosotros, digo la mayor, pero no todas, la respuesta a todas las preguntas es no, o es una respuesta negativa. Y por eso están en nuestras manos, ¿no? Me encanta la sinceridad. Me encanta. Claro, claro. ¿Te apetece entrenar? Claro. No. Sinceramente. Claro. No. Sí, no, pero es lo mejor que puede haber aquí, que sería sinceridad por parte del profesional y de la persona que viene a entrenar. Si le gusta, va a venir y no hay ningún tipo de problema. Pero si no, ahí es donde está ese matiz del entrenador, esa calidad del profesional, en la cual consiga generar distintos tipos de estímulos o apetencias que al final redunden en la adherencia. Pero bueno, eso se puede ir englobando con el resto de preguntas que se pueden ir haciendo, ¿vale? ¿Qué otras preguntas más no se pueden hacer si la persona no le apetece entrenar? ¿O cómo se puede Pues mira, motivar? la segunda que anoté es, en caso de que te guste entrenar, ¿cómo te gusta entrenar? Es decir, ¿qué experiencia tienes? Si ha sido positiva o no. Y en el caso de que sea positiva, ¿cómo se ha llevado a cabo ese entrenamiento? ¿Qué características tenía para que te ayudase o te instase a realizar? Y esto sería interesante analizar por el profesional para saber de qué forma podría estimular a la persona que fuera a entrenar, en este caso. Buenísima la pregunta también, porque claro, hay muchos ejercicios, muchas modalidades de entrenamiento y en vez de centrarnos en lo negativo, pues en lo positivo. Oye, de todas las veces que has entrenado alguna vez, ¿cuál es la que más te gusta y la que te hace sentir mejor? Al final se trata de que cada uno encuentre, ¿no?, la forma correcta que más le apetezca para entrenar. Claro, y sobre todo entender, desde mi opinión, que como profesional, un profesional debe de intentar adaptarse lo máximo posible a la necesidad de la persona y no al revés, ¿vale? Porque somos nosotros los que tenemos los recursos, claro, normalmente, y no la persona que viene pues cansada de X sitios o de X formas de entrenar. Bueno, otra de las preguntas claves para llegar al éxito en el entrenamiento, ¿cuál sería? Si históricamente ese entrenamiento te ha generado algún problema, es decir, ya sea por algún tipo de malestar, lesión o incompatibilidad, ¿qué factores han sido claves a nivel negativo para que no se siguiera sucediendo ese entrenamiento? Claro, aquí, aquí me estoy acordando de lo que suele pasar, ¿no? Que se coge con muchas ganas algo, el primer día te das una paliza y ya no vuelves más. Claro. Sería también para mirarlo, ¿no? Como una de las causas negativas de los entrenamientos, es decir, no puedo con esta intensidad, no voy a volver más, ya tú mismo te autoconvences. Este sería, por ejemplo, una de las razones, yo creo que más comunes además. Es que el efecto rebote, ¿no? Tanto en tienda como estamos hablando, como en el entrenamiento de voy el primer día con mi zapatilla de Decathlon, mi toalla de 5 euros y me pongo a tope y ahora me tiro 2 días después diciendo el deporte es salud, de verdad, a mí no me lo han vendido de esta forma. Me va a dar un infarto, ¿no? Me va a dar un infarto, va a ser mejor que no venga más. Bueno, pues no se lo tomen, aunque nos estamos riendo, porque son situaciones que a todos nos ha pasado y al final pues te hace reír. Pero hay que tomárselo de manera seria, el entrenamiento al final es para nuestra salud. Otra de las preguntas que yo tengo por aquí, ¿poseemos materiales en casa? ¿Sabemos utilizarlos? Bueno, sí, o sea, bueno, pero igualmente respecto al comentario anterior, para mí entrenar es lo más serio del mundo, pero sinceramente es que son muchos años ya, recuerdo casos y tal, y no quita el poder tomárselo de forma jocosa como parte sana de entender, ¿no?, el mundo del entrenamiento. Entonces, respecto al tema del material, claro, una persona que tenga o que disponga de materiales en casa es mucho más interesante a nivel de trabajar con esa persona en términos de entrenamiento, porque quiera o no va a tener herramientas para poder reproducir lo que haga en la sala de entrenamiento o en la pista de atletismo o lo que sea en su propia casa. Y si lo tiene, a menos que sea porque se lo hayan regalado,
al menos muestra cierta predisposición. Entonces eso es importante. El entrenamiento no solamente se queda, y lo digo siempre, no debe de quedarse en la sala de entrenamiento. El entrenamiento empieza en tu casa, como tu educación. Claro. Entonces, esto es exactamente igual. De hecho, sería tu educación física. Y no solamente tiene que estar supeditado a las horas que estás en la semana en el centro de entrenamiento, sino tienes que poder hacerlo, plantearlo de forma amena en tu propia casa. Y de ahí que tengas que tener materiales, los mínimos indispensables. Bueno, Manu, podríamos estar hablando de esto horas y horas porque la verdad es que hay un bagaje ahí profesional que tiene de muchísima experiencia. Ya para terminar, porque ya nos queda tan solo 30 segundos de entrevista, al final se trata de analizar el perfil de cada persona y como muy bien has dicho, además me alegro que sea así, hay que adaptarse a la persona y no todo lo contrario, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Tenemos el monitor delante y tenemos que ir a su ritmo y tal, y por eso quizá también hay bastante abandono a la hora de realizar ejercicio, pero al final se trata bueno, pues de tener esa relación, ¿no?, de cooperación entre preparador físico y persona. Yo creo al final, como resumen, creo que el profesional debería de entender cuál es el perfil de la persona que le está llegando nueva o de la persona que ya está entrenando, intentar comprender qué es lo que conoce o de qué forma concibe la actividad física para, en base a ello, poder adaptarte y poder generar esas planificaciones o esas sesiones o esos estímulos lo suficientemente interesantes y motivantes, lo importante para la persona. Y eso así, es. Si tiene motivación, tiene motivo para la acción. Y si tiene motivo para la acción, tiene adherencia. Y al final, pues lo que empieza siendo algo tedioso, pues se convierte en algo que nos gusta y que lo necesitamos. Bueno, pues en Clínica de Fisioterapia Avanzada y Osteopatía de Gemma Ibáñez podemos encontrar tus servicios. También estás, recuérdanos, en calle Larga. En calle Estrecha. Calle Estrecha, Larga es la de al lado. Sí. Larga es la de abajo. Eso. Calle Estrecha, número 6, al ladito del Colegio La Cala. Ahí al llado lo tenemos a él y también en La Cala. Sí, y en La Cala pues también en la Clínica de Fisioterapia Avanzada y Osteopatía Gemma Ibáñez. Manu, espérate, el apellido que se me olvida. Manu Santana, gracias por estar con nosotros y por estos consejos que a partir de hoy vamos a pensar de otra manera del entrenamiento físico. Vamos a por todas. Gracias. Me parece muy bien. Gracias a ustedes.